Bueno, buenas tardes. Vamos a dar lugar al comentario de trabajos. El primero es de insuficiencia renal aguda grave obstructiva de etiología poco frecuente. Presentadora María Victoria Araujo y Alicia Fernández, su autor en conjunto, de la Asociación Española, ¿verdad? Adelante. Residente de segundo año de cuidados intensivos pediátricos. Como introducción, la insuficiencia renal aguda es un síndrome clínico metabólico que se caracteriza por una pérdida de la función del riñón, con disminución de la tasa de filtrado glomerular, con manifestaciones clínicas que pueden ser desde formas leves hasta formas graves que requieren el uso de terapia sustitutiva. La etiología puede ser tanto prerrenal como renal por la falla en el parénquima u obstructiva, como es el caso que reviste en esta oportunidad, que es una causa poco frecuente en pediatría, que es una causa, la falla renal, que es común en los cuidados intensivos, no como tal, sino a veces vinculados a sepsis, a shock, a injurias tóxicas, traumáticas. En este caso, la etiología es de una causa tumoral, que tampoco es una causa frecuente, sí a veces se ve en casos de síndrome de lisis tumoral, pero no como causa de la etiología de la misma. Como objetivo de este caso es presentar un adolescente sano previamente, que instala de forma brusca una falla renal, como debut de un linfoma de Burkitt, nos parece que reviste interés por la poco común de la causa tumoral de la frecuencia en la edad pediátrica, así como lo importante que es reconocer la causa obstructiva para tratar la misma y mejorar la mortalidad del paciente. Como caso clínico, entonces tenemos este adolescente que es de sexo masculino, de 14 años, que como único antecedente patológico a destacar tenía un estreñimiento crónico, que tenía un tratamiento ocasional con lactulosa, que al momento de que consultó tenía una historia de un mes de evolución, de dolor lumbar bilateral, con una historia de disuria, que en ese momento se realiza un urocultivo que el mismo fue estéril, y que en la evolución agrega dolor abdominal, con deposiciones escasas y acintadas, con vómitos y repercusión general. Luego de varias consultas donde se había descartado la infección urinaria, consulta en emergencia y al examen presentaba un regular estado general, adelgazado, pálido, sin fiebre, con un abdomen levemente distendido y que se palpaba masas en todo el marco cólico. Materia fecal, perdón, en todo el marco cólico. De la paraclínica inicial se destacaba una hemoglobina de 11,3 con una leucocitosis de 13.900 y una falla renal con un ASO de 356 miligramos decilitro con una creatinina de 20 miligramos decilitro. Con un ionograma, que lo único que tenemos para destacar es el potasio, pero que en el contexto ahora de la acidosis que vemos en la gasometría no nos llama tanto la atención, y presentaba una acidosis metabólica con un pH de 7,13, un bicarbonato de 11,8 y un base excess de 17,6. El fósforo y el ácido úrico estaban normales. Y en la tomografía abdominopélvica se observa, que es lo que están ahí en las imágenes, en la de más abajo, que tenía dilatación ureteropielocalicial bilateral, y en la de más arriba, donde está señalado con la flecha, una tumoración pélvica de etiología no clara. Hasta ese momento estábamos frente a un adolescente de sexo masculino de 14 años que tenía un fallo renal agudo postrenal con diuresis conservada, él nunca dejó de orinar, y una tumoración pélvica de etiología no clara, que presentaba con esa historia de vómitos, un síndrome suboclusivo y con repercusión general. Ingresa a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, se inicia tratamiento fisiopatológico, primero se hace una corrección de la acidosis y en ese mismo acto, con esa función renal, con esa CREA de 20, se convoca un equipo multidisciplinario con nefrólogo, urólogo y cirujano, que en ese primer momento se realiza una primera sesión de hemodiálisis. Ahí el cirujano lo ve mismo en la unidad, le realiza un tacto rectal donde observa y palpa una tumoración pétrea, mismo en el tacto rectal, y se decide en esa misma primera intervención realizar la nefrostomía de urgencia y hacer una biopsia de esa tumoración. Esa tumoración posteriormente, y se confirmó con inmunohistoquímica, se confirmó que era un linfoma de Burkitt y se inicia poliquimioterapia.
Los linfomas son la tercera causa de etiología, de neoplasias en la infancia, que son de crecimiento rápido, que pueden multiplicar la masa tumoral en las primeras 24 horas, y son abdominales pueden ser frecuentemente, pero pélvicos en esta disposición no es de las más comunes. Nuestro paciente permaneció 8 días en la unidad, se completaron 2 sesiones de hemodiálisis, una pre-quirúrgica y otra posterior. Tuvo una mejoría rápida y sostenida de la función renal entre la diálisis, la nefrostomía, con recuperación total de la diuresis, disminución del gasto de la nefrostomía, que se retiró en sala al día 16 del acto. Nuestro paciente, por suerte, lo vimos posteriormente, tuvo 2 ingresos en CTI, en realidad por mucositis, que requirió alimentación por vía parenteral, por eso requirió el ingreso, pero con una muy buena, con muy buenos resultados de la poliquimioterapia, y 8 meses más tarde, esa es la primera resonancia, cuando está en flechita verde que se ve ahí la tumoración, luego de 8, la otra es la resonancia posterior, luego de 8 meses, en realidad la resonancia no muestra tumor, y la función renal previo a este estudio tenía una CREA de 0,8 y una SOEMIA de 37, por lo que recuperó totalmente. No podemos aún decir que está curado porque no ha pasado el tiempo, pero sí que el tumor ha desaparecido. Nosotros quisimos presentar a este paciente, en realidad, por esta falla renal, que no es la más común, la causa obstructiva, menos secundaria patología tumoral, y lo importante que fue el trabajo multidisciplinario. Y en este adolescente que tenía 14 años se participó mucho a él, ya que tenía autonomía progresiva, lo que facilitó la relación entre el médico-paciente y la familia, para el tratamiento total. Muchas gracias. Bueno, yo no soy intensivista, soy pediatra, y me surgió mientras leía la historia clínica, cuando el paciente comenzó su sintomatología con dolor lumbar y polaquiuria, que no le hicieran en ese momento, que ustedes no son responsables porque todavía no había ingresado al cuidado intensivo, un estudio de imagen, ¿verdad? Ya en ese momento era necesario haber hecho un estudio de imagen. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Posteriormente, la pregunta que te voy a hacer, porque tú dijiste que era una insuficiencia renal obstructiva y dijiste que tenía una diuresis conservada, y posteriormente dijiste que la diuresis se había recuperado, porque en la insuficiencia renal obstructiva lo que hay habitualmente es anuria, ¿verdad? Disminución franca de la diuresis. Sí, él en un primer momento tenía la diuresis estaba disminuida, pero nunca estuvo en anuria. Sí, luego después recuperó, pero nunca estuvo en anuria. De hecho, eso nunca fue motivo de consulta. Y también vale destacar que esto puede ser de los daños colaterales en la era COVID, que en un primer momento cuando él consultó, que lo notaban decaído, como muy abandonado, se asoció mucho, porque esto fue en abril del año pasado, en el comienzo de la pandemia, como vinculado que era porque no iba a las clases, y entonces eso a veces como que posterga a veces diagnósticos o cosas que siguen pasando independientemente del COVID. Entonces él tenía como una sintomatología un poco intrincada y otros síntomas, pero sí, la diuresis siempre fue conservada, aumentó, pero nunca tuvo anuria. La otra pregunta, perdoná, la presión arterial no las vi en ningún lado de la presentación, ¿puede ser? Sí, no, capaz que no la pusimos en el examen del inicio, pero no tuvo cifras elevadas de hipertensión. Está, bárbaro. Y el fósforo y el ácido úrico normal están asegurando o aseverando que no se trata de un síndrome de lisis tumoral. Claro, ¿verdad? sí, que puede ser post-tratamiento o al principio de cualquier patología oncológica, él no presentó eso, bueno, ni cuando tampoco hizo síndrome de lisis tumoral. Es un caso muy interesante, la verdad, me llevó a pensar bastante, y bueno, te felicito a ti y a la profesora. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a pasar al segundo. ¿No vino? Bueno, vamos a pasar al tercero. El tercer trabajo a presentar en esta mesa está titulado Programa de trasplante renal pediátrico, experiencia en los 20 meses de su inicio. Sus autores, Dufour, Larrañaga, Beirano, Rebori, Halti, Cochi, Deutsch, Orihuela, Giaqueto, Fernández, del Instituto de Nefrología del Uruguay, Asociación Española de Primeros Socorros Mutuos. Adelante, Mariana. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, gracias por la presentación. Primero que nada, queríamos comenzar recordando que el trasplante renal es la terapia de elección
en el niño con enfermedad renal crónica extrema que requiere terapia de sustitución renal. Hay amplia evidencia que demuestra que el trasplante tiene muchos beneficios vinculados al crecimiento de los niños con enfermedad renal crónica, que muchas veces promueve el catch-up, beneficios en cuanto al desarrollo psicoemocional, el desarrollo cognitivo, el desarrollo sexual, mejora la calidad de vida, mejora la interacción social y la expectativa de vida. El trasplante renal pediátrico en Uruguay comienza en 1976 a cargo de equipos de trasplante de adultos. Es en 1995 donde se incorpora a ese equipo la doctora Rebori como nefróloga pediatra. Y desde 1978 a 2018 se trasplantan 62 pacientes menores de 15 años, predominando pacientes adolescentes y escolares grandes, dado que la hospitalización se realizaba en un hospital de adultos. Bueno, el programa de trasplante renal pediátrico surge por la necesidad de trasplantar niños cada vez más pequeños, de menores pesos, con más comorbilidades, y evitar así o acortar los tiempos en diálisis con los perjuicios que eso implica para el paciente. Luego de varios años de trabajo, es en octubre del 2019 donde se logra activar el programa de trasplante, conformado por un equipo multidisciplinario en el que participan nefropediatras, pediatras, urólogos y cirujanos vasculares. El IMAE administrador es el Instituto de Nefrología del Uruguay, y la hospitalización se realiza en la Asociación Española, tanto en cuidados moderados como en cuidados intensivos, en donde siempre trabajamos muy en conjunto. La cobertura financiera la brinda el Fondo Nacional de Recursos, que presta la cobertura financiera universal a todas las terapias de sustitución renal, incluido el trasplante, y permite el acceso irrestricto y equitativo al trasplante. Este programa cubre el estudio pretrasplante del donante y del paciente. Esto es algo particular de este programa y que en realidad como que acorta mucho los tiempos, el tema de que se cubran el estudio pretrasplante, y lo hace más equitativo. También obviamente cubre el acto del trasplante y el seguimiento posterior y algunos medicamentos seleccionados. El objetivo del estudio fue describir las características demográficas, clínicas y evolutivas de los niños y adolescentes que recibieron un trasplante renal desde el inicio del programa. Fue un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron todos los niños menores de 15 años que recibieron un trasplante renal desde el periodo de 1 de octubre de 2019 al 1 de junio de 2021. Y bueno, se recabaron los datos, las historias clínicas previo consentimiento informado. En cuanto a los resultados, se hicieron 7 trasplantes, 5 en pacientes de sexo femenino y 2 en pacientes de sexo masculino, con una mediana de edad de 11 años, con un rango de 6 a 14 años. Como la nefropatía predominante fue la displasia e hipoplasia renal. 4 pacientes provenían de diálisis peritoneal, 3 de hemodiálisis, y la mediana de tiempo en diálisis fue de 45 meses, con un rango entre 7 meses y 12 años, donde aquí evidenciamos los largos periodos dialíticos hasta el momento actual. 4 de estos trasplantes fueron con donante vivo, 3 con donante cadavérico. Como terapia de inducción, 6 pacientes recibieron metilprednisolona y basiliximab, que es un anticuerpo monoclonal contra receptor de la interleuquina 2. Un paciente de muy alto riesgo inmunológico recibió metilprednisolona y timoglobulina, que son anticuerpos policlonales contra antitimocito. Y como mantenimiento todos recibieron prednisona, tacrolimus y micofenolato. Como resultados de los trasplantes, 6 de estos pacientes tuvieron una recuperación funcional de inicio y uno tuvo una trombosis venosa con pérdida del injerto precoz. El tiempo medio de hospitalización fueron 10 días. Como complicaciones se observaron que una paciente presentó un rechazo humoral y celular, una paciente desarrolló diabetes post-trasplante
y 2 pacientes presentaron infecciones urinarias, una de ellas recurrentes, donde se evidenció un reflujo vesicoureteral severo hacia el injerto y se realizó una corrección quirúrgica. El seguimiento de estos pacientes fue muy estrecho, todos recibieron profilaxis con valganciclovir para el citomegalovirus y Bactrim para el neumocistis, y a todos se le hizo un screening seriado de virus como el becavirus, citomegalovirus y el Epstein-Barr. Al momento del estudio, 5 de los 6 pacientes con injerto funcionante presentaron una función renal normal. Entonces nosotros concluimos que el desarrollo del programa de trasplante renal pediátrico con Uruguay, a cargo de este equipo multidisciplinario pediátrico, permitió ofrecer el tratamiento ideal de sustitución a 7 niños con enfermedad renal crónica extrema con buenos resultados iniciales. Bueno, felicitaciones a todo el equipo. Creo que este trabajo tiene un gran valor, incluso el valor de comunicarlo a la comunidad pediátrica. Si bien es una experiencia de 1 año y 7 meses, no es un número menor el número de pacientes que presentan para la población pediátrica de nuestro país. Esperemos que puedan continuar y comunicar los datos para tener un N mayor. Mi pregunta va si tienen pautado ese seguimiento, ¿no? Una vez que ocurre el trasplante, si tienen protocolizado la frecuencia y los estudios, cada cuánto lo veían y cómo sortearon la pandemia, si hicieron un seguimiento mixto, híbrido, virtual, presencial, cómo se manejan también para conocer un poco cómo funciona. Inicialmente los pacientes se controlan semanalmente. De todos modos, somos un equipo que estamos muy cercano a las familias y todos los días hay un pediatra de guardia, un retén de trasplante, que se encarga de hablar con el paciente, con la familia y ver cómo va todo, fomentar la adherencia al tratamiento. Primero se hacen controles semanales, luego se van espaciando quincenales, posteriormente mensuales y después, cuando el trasplante va mejor, se van espaciando. O sea, está estable, se espacían más. También los controles de las serologías, todos los controles en realidad se hacen con laboratorio también. Las serologías también están pautadas, en qué fechas se hacen. Y bueno, en realidad en cuanto a la pandemia, sí hubo varias consultas que fueron telefónicas, principalmente de los pacientes más evolucionados, que ya estaban estables. Y bueno, también con el apoyo de los pediatras en la zona, ¿no? En los departamentos, porque no son todos de Montevideo. Perfecto. Y la segunda pregunta es, en ese paciente que fue el único que tuvo un rechazo, si había detectado previamente que tenía factores de riesgo para que ocurriera el rechazo. Bueno, hay múltiples factores de riesgo de rechazo. Ya de por sí ser un paciente joven, un receptor joven, ya se plantea que tienen una inmunogenicidad mayor que un paciente añoso, ya que eso ya es un factor de riesgo. Otros factores de riesgo son estar sensibilizado, o sea que tener anticuerpos preformados contra el donante, que eso esta paciente no lo tenía. Después la incompatibilidad antigénica, ¿no? Los mismatch, principalmente en el locus de R. Esa paciente fue un donante vivo, o sea que ella compartía un haplotipo con su papá, que fue el que le donó el riñón, o sea que la compatibilidad era buena. Bueno, al momento del trasplante no hubo hay muchos factores vinculados al acto del trasplante, ¿no? Todo lo que genere necrosis tubular aguda, lo que genere inflamación a nivel del riñón, o los tiempos de isquemia prolongados entre que se clampea, en un donante vivo en que se clampea la arteria renal del donante y se anastomosa en el receptor. Pero en este acto no hubo complicaciones quirúrgicas muy importantes. Sí, ya sé. En el post-trasplante es un momento fundamental porque ahí dependemos de la familia. Ella tiene una familia muy continente, pero es una niña que tiene también su carácter y bueno, la adherencia al tratamiento es algo
fundamental. Nosotros creemos que en ella el problema estuvo ahí, en la adherencia al tratamiento. Nosotros monitorizamos muy de cerca los niveles de tacrolimus, que es el inmunosupresor, uno de los inmunosupresores que utilizamos. Y bueno, hubo un periodo que ya tuvo un descenso del tacrolimus en sangre y que nosotros adjudicamos que el rechazo empezó ahí. ¿Tá? Eso es muy importante en el momento en la adolescencia principalmente. Ella todavía no es adolescente, pero en la adolescencia se ve mucho que hay un fracaso en la adherencia al tratamiento, por eso hay que estar muy arriba. Muchas gracias, Mariana. Felicitaciones. Bueno, el siguiente trabajo, evolución y seguimiento luego del alta hospitalaria de niños con neumonias con complicaciones pleurales y o parenquimatosas, asistidos en los años 2019 y 2020. Los autores, María Mercedes Coates, Ana Paula Méndez, Elizabeth Asandri, Mónica Pujadas, Karina Machado, Martín Ormaechea, Juan Kenny, Gabriel Giannini, Isabel Moreira, Andrés García Baice, Carlos Juanbels y María Catalina Pires. Facultad de Medicina, UDELAR. Bueno, adelante. Buenas tardes, mi nombre es María Mercedes Coates, soy residente de pediatría de primer año y a continuación les voy a presentar este trabajo cuyo título fue mencionado hace unos instantes. Quiero decir que los autores declaramos no tener conflicto de intereses con respecto a este estudio. A modo de introducción, el 10 a 20% de los niños hospitalizados por neumonía adquirida en la comunidad tienen complicaciones pleurales y o parenquimatosas. Conocemos mucho sobre la etiología, el diagnóstico, tratamiento y evolución hospitalaria de estos niños, pero es escasa la información sobre su evolución clínica, radiológica y funcional luego del alta. Por lo que el objetivo de este trabajo es analizar las características y evolución clínica, radiológica y funcional respiratoria de menores de 15 años con neumonía aguda comunitaria con complicaciones supurativas pleurales y o parenquimatosas luego del alta hospitalaria. Un poco acerca de la metodología, es un estudio observacional, descriptivo, prospectivo de tipo longitudinal. La población, como mencionamos recién, fueron aquellos pacientes menores de 15 años hospitalizados en 2019 y 2020 por neumonía aguda comunitaria con complicaciones parenquimatosas y o pleurales. Dentro de las complicaciones se incluyen el piedema pleural, neumonía necrotizante, pioneumotocelia y absceso pulmonar. El diagnóstico se realizó de acuerdo a las definiciones de las pautas nacionales de la 9ª edición. Excluimos a aquellos pacientes cuyo padres o pacientes negaran la participación. Con respecto a la recolección de datos, se llevó a cabo por parte de los investigadores, ya sea durante la internación del niño, al asistir a los controles pautados al alta y a través de la historia clínica electrónica, la cual quiero resaltar esta herramienta que ha sido fundamental, principalmente en este periodo de pandemia, en el cual en algunos casos, principalmente algunos pacientes del interior, era mejor no estar trasladándolos hacia Montevideo. Se solicitó consentimiento informado y este estudio fue aprobado por el Comité de Ética Hospitalario. A continuación les voy a presentar los resultados preliminares de nuestro estudio. En el periodo de 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020 ingresaron 36 pacientes por neumonías con las complicaciones mencionadas. De ellos, 35 fueron dados de alta y una paciente falleció, fue una paciente que ingresó en 2019, en ese momento tenía 24 meses, de sexo femenino. Era previamente sana, pero no tenía sus vacunas vigentes, no contaba con las vacunas de neumococo. Fue un epidema pleural a neumococo. Esa paciente falleció producto de una complicación en bloque quirúrgico, había ingresado para realizarse una videotoracoscopia. Un poco acerca de las características de la población. El 63,9% de los pacientes ingresados fueron de sexo masculino. El rango de edad iba entre 7 meses y 14 años. La mayor cantidad de pacientes tenían entre 1 y 4 años. El 80,6% presentaba sus vacunas vigentes. 21 niños presentaban alguna patología previa, la destacar principalmente el asma, seguido por neumonías previas.
En cuanto a los días de internación, la media fue de 17 días, un máximo en un paciente de 63 días. En cuanto al ingreso a CTI, la media fue de 9 días, 13 pacientes tuvieron que ingresar a CTI. A destacar que 2 pacientes tuvieron internación prolongada en CTI de 37 a 40 días, todos los demás estuvieron menos de 10 días en CTI y solamente uno requirió asistencia ventilatoria mecánica por 2 días. Bien, en cuanto a las complicaciones, en 2019 ingresaron 26 pacientes, el empiema fue la complicación más frecuente y en 2020 ingresaron 10 pacientes, una gran disminución que coincide con la disminución de los ingresos por infecciones respiratorias a producto de la pandemia de SARS-CoV-2 2019. En 2020, tanto los empiemas como neumonía necrotizantes se vieron en igual número. En cuanto a los agentes etiológicos, en todo el periodo que nosotros analizamos, Streptococcus pneumoniae fue el agente más frecuente. Aquí a la derecha en la tabla 4, destacamos las condiciones al alta hospitalaria de los 35 pacientes. Casi todos los pacientes fueron asintomáticos del hospital. Dentro de los síntomas que sí se vio, 5 de ellos se fueron con tos. En cuanto a las alteraciones del examen pleuropulmonar, 27 de ellos, es decir, que la gran mayoría se fue con alguna alteración pleuropulmonar en el examen físico. La más frecuente fue un murmullo alveolo vesicular disminuido. En cuanto a su radiología de control previo al alta, todos ellos tenían una radiología de tórax alterada. Y acá nos pareció oportuno mostrarles una radiografía de uno de nuestros pacientes con una neumonía complicada bilateral, que se pueden evidenciar los neumotoceles, el engrosamiento pleural y el doble tubo de tórax. Al 18 de julio del 2021 tenemos 34 casos en seguimiento. Uno de ellos no continuó con los seguimientos. Bien. De dichos 34 pacientes, 31 de ellos, es decir, 91%, al momento del 18 de julio, presentaban una resolución clínica completa, es decir, que no presentaban ni síntomas ni alteraciones pleuropulmonares. Al alta ya 100 pacientes se fueron con su resolución clínica y en el primer mes 14 pacientes más tuvieron su resolución. Es decir, que en el primer mes vimos que más del 50% de los pacientes tenían una resolución clínica completa. En cuanto a la resolución clínica y radiológica, al 18 de julio de 2021, 14 de ellos lo tenían, 7 de ellos, es decir, un 50%, se objetivó en los primeros 2 meses y en los primeros 6 meses se objetivó el 93% de ellos, es decir, 13 pacientes. En todos los pacientes que se evidenció resolución radiológica, también presentaban resolución clínica. Acá a la derecha, en las imágenes 2 y 3, podemos ver el ejemplo de una paciente nuestra de sexo femenino que estuvo en seguimiento. La primera imagen fue tomada dentro del hospital durante la internación y la de la derecha se puede visualizar en uno de los controles posalta al mes y medio, en el cual ya tuvo su resolución radiológica completa. 2 niños reingresaron durante el primer mes posalta, uno por un neumotórax isotensivo y otro paciente por un neumotórax hipertensivo. Ambos reingresos fueron en el año 2019 y ambos tenían como complicaciones de su neumonía empiema y neumonía necrotizante. Por limitaciones surgidas por la pandemia de SARS-CoV-2, el funcional respiratorio se pudo realizar solamente en un niño que su resultado fue normal. A modo de conclusiones, dentro de las complicaciones incluidas en este estudio, el empiema pleural fue la complicación más frecuente en 2019. En 2020, tanto el empiema y las neumonías necrotizantes se presentaron con igual frecuencia. En 2020, coincidente con la pandemia de SARS-CoV-2, los casos de neumonía complicada disminuyeron. Streptoneumoniae fue la bacteria más frecuente identificada en los casos de neumonía complicada en este periodo. Actualmente, al 18 de julio, tenemos el 91 pacientes que ha tenido su resolución clínica dentro de los pacientes que pudimos realizar su seguimiento. A julio de 2021, el 41% ha tenido su resolución clínica radiológica completa y el funcional respiratorio solamente se pudo realizar en un paciente hasta este momento. Y quiero destacar que este estudio, el seguimiento de los pacientes se continúa haciendo en este momento y también hemos incluido a los pacientes que ingresaron en 2021. Muchas gracias. Primero me quiero retractar que me olvidé de nombrar a Federica Badía, disculpas, pero es parte de los autores, ¿sí?
Bueno, a mí me resultó muy interesante, ¿verdad? Los felicito. De mi época, hablamos de mi época, ya teníamos claro que todas las complicaciones, tanto el neumatocele como el pioneumatocele, como la neumonía necrotizante, en la evolución, luego de superada la etapa aguda, tenían una resolución en meses a la curación total. No tenemos, debe haber trabajos publicados, yo no los busqué, pero debe haber. Yo lo que me interesaría saber, ¿qué neumococo, qué cepa de neumococo encontraron, o si tipificaron o no la cepa de neumococo, dado que estamos hablando de infecciones que han surgido post vacuna, ¿no? Donde parece que el neumococo toma más relevancia cuando antes era el estafilococo. Sí, en realidad en este periodo no tuvimos ningún agente a Staphylococcus aureus. En realidad son algunos en realidad los que hemos contado en este momento. Dentro de ellos creo que era el 3 y el 19 me parece que también. Perfecto. ¿A quién estás mirando allá atrás? A la profe, ahí está Katy. Porque yo lo que estuve mirando, Katy, de los trabajos actuales, que sí, que las cepas que predominan en las complicaciones, como las que tú mencionaste, son la 19, la 19A, 19A y el 3. Sí. Que es lo que dice la profesora. Sí, que eso me parece muy importante en el momento que uno estudia una infección que surge diferente luego de la vacuna. Bueno, la felicito nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario breve. Primero felicitarlas. Creo que el trabajo tiene un aporte muy importante, que es que sale de lo meramente descriptivo y se aventura a hacer el seguimiento del paciente, y que eso me parece que como investigadores es un gran desafío en esta población, que es una población que cambia mucho los teléfonos, sí, que es totalmente. muy difícil traerla al hospital. Entonces, me parece que tiene un plus el trabajo que es de mucho valor, y después también que aporta datos nuevos respecto a, nosotros todos te decimos que bueno, en meses, a resolución radiológica, pero poder estimar y cuantificar, creo que ese es el valor del trabajo, y invito a todo el equipo a continuar y a poder, bueno, si hubo buena adherencia de las familias, a poder lograr hacer los funcionales respiratorios para tener completo el trabajo y poder publicarlo, porque es un aporte importante a la comunidad. Felicitaciones. Gracias. Vamos a pasar al siguiente trabajo, titulado Seguimiento ambulatorio de pacientes pediátricos con diagnóstico de COVID-19 en un prestador de salud. Sus autoras: Giannoni, Rizzo, Delfino, Meneses, Patarino, Trianon, Cavazzi, Braganza, Farías, Tamaro, Farinazo y Gutiérrez, de Casmu, Montevideo, Uruguay. Bueno, hola, buenas tardes. Soy Verónica Braganza y bueno, soy pediatra de Casmu, y lo que le queremos contar un poco es cómo nos organizamos en Casmu cuando salió la pandemia. Cuando se declaró la pandemia por la OMS de la SARS-CoV-2, y bueno, lo que hicimos fue formar equipos para reforzar sobre todo la atención ambulatoria. Realizamos protocolos, bueno, planeamos un poco cómo íbamos a trabajar, a dejar todos los datos con planillas de Excel para que esté todo documentado. Y bueno, lo que hicimos fue trabajar a medida que iban saliendo los pacientes, armar el seguimiento, sobre todo telefónico, y no tuvimos casi la necesidad de ingresar pacientes, la mayoría fueron manejados a nivel ambulatorio. Bueno, en realidad, nada, un poco de datos. En Uruguay, al 7 de septiembre del 2021, 56.579 pacientes cursaron COVID-19, requiriendo internación 467 de ellos, y 3 fallecieron. El objetivo de nuestro trabajo es describir las características epidemiológicas de los menores de 15 años con diagnóstico de infección SARS-CoV-2 que se controlaron en el programa de seguimiento ambulatorio en los años 2020-2021. La metodología: se realizó un estudio descriptivo, observacional y retrospectivo desde el 14 de marzo del 2020 al 31 de junio del 2021. Se incluyeron menores de 15 años con confirmación etiológica, esta por PCR o test de antígenos, y se excluyeron 110 pacientes que eran sintomáticos y que se habían considerado positivos por nexo epidemiológico.
Las variables que analizamos fueron edad, sexo, procedencia, nexo epidemiológico y síntomas, y comparamos los resultados 2020-2021. Utilizamos frecuencias absolutas, porcentajes, solicitamos autorización al Comité de Ética de la institución y consentimiento telefónico. De los resultados, se incluyeron 1.328 pacientes, de los cuales solamente 59, un 4,4%, nos quedaron sin seguimiento por no contestar llamados, y que esto era un poco lo que hablaba Martín de la dificultad. Estos pacientes, para ser excluidos, tenían por lo menos 3 llamadas telefónicas sin contestar a varios teléfonos que tenían. Bueno, de las variables, o sea, de la distribución de las principales variables, del total de los pacientes, vimos que no hubo un predominio de sexo, que la mayoría de los pacientes fueron escolares entre 6 y 11 años y que su procedencia en la mayoría fueron de Montevideo. De esa distribución, el 65% presentaron síntomas y en cuanto a nexo epidemiológico, casi la totalidad fue un contagio intrafamiliar conviviente. En los que lo siguieron en contagio fueron intrafamiliar, pero no conviviente, que eran fiestas, reuniones, pero todo vinculado entre familia, y después recién aparece el centro educativo, y bueno, después seguimos con el extradomiciliario y un porcentaje de desconocidos. Ahora comparando los años 2020-2021, lo que queremos en realidad destacar es que desde los niños menores de 6 años, que si bien fueron en los 2 años un bajo porcentaje, por abajo del 25%, entre la franja de menores de 1 año vimos una gran diferencia. En el 2020 tuvimos un paciente menor de 1 año y en el 2021 tuvimos 43 pacientes que eran menores de 1 año, de los cuales tuvimos 2 recién nacidos que tuvieron buenas evoluciones. Después predominó la franja escolar y luego la mayor de 12 años, antes de los menores de 6, ¿verdad? Bueno, de distribución por nexo, otra vez, franca mayoría del contagio intradomiciliario, y después destacar que en el 2021 tuvimos un aumento del desconocido, que eso creemos que también puede haber sido por la cepa delta y por la circulación comunitaria. Bueno, de la distribución por síntomas, lo mismo, tuvimos un casi 50% de sintomáticos en el 2020, con un aumento a 66% de los sintomáticos en el 2021. Si comparamos y vamos a ver los síntomas, los que tuvieron en realidad por exantema, geusia y síntomas digestivos fueron la menor cantidad de pacientes. Después lo que más predominó fue la fiebre, síntomas respiratorios y la cefalea, que vimos en realidad que aumentó muchísimo y lo asociamos que es una cefalea que no es vinculada a la fiebre y que los pacientes reportaban, o sea, dolores intensos de cabeza. Bueno, después lo que queríamos mostrar es un poco la distribución, que notamos, lo que le queremos marcar en esta gráfica es el inicio, la relación en realidad con el inicio y la suspensión de clases, que en nuestra casuística no se vio reflejado con el aumento de clases, porque tuvimos la suspensión de clases y posteriormente se vio el aumento de casos, pero sí creemos que está vinculado a la cepa gamma, que fue en febrero del 21, y después destacar que para nosotros, en realidad, como en marzo, abril empezamos a vacunar, y la vacunación de los adultos sí creemos que eso impactó fuertemente y es lo que nos marca el descenso de los pacientes, o sea, lo cual es un poco lógico si lo vinculamos con la mayoría de los contactos intrafamiliares y que provienen de adultos, ¿verdad? Bueno, y en realidad como conclusiones, que en el 2021 se registró un aumento significativo del número de casos de usuarios menores de 15 años, probablemente por la aparición de la cepa gamma, que no hubo una diferencia entre sexos, que predominó en los escolares, y en los menores de 1 año tuvimos mayor cantidad de niños. La mayoría del contagio fue intrafamiliar, que nos dio un resultado con una P significativa, que también los pacientes sintomáticos que predominaron en el 2021 nos dio significativo, y el síntoma cefalea nos dio significativo. Y el seguimiento de los pacientes concluimos que fue exitoso, ya que solamente perdimos un 4% de los pacientes. Bueno, muchas gracias. Y bueno, agradecer a todos.
quiero agradecer también a todos los compañeros de CASMU porque hicimos, me parece que un muy buen trabajo. Gracias. Felicitarlos a todo el equipo. Este es un muy lindo trabajo de gestión clínica también, además de seguimiento de pacientes. Creo que está bueno, les debe haber motivado muchísimo a todo el equipo a poder documentar el trabajo que, bueno, fue un tipo de trabajo pediátrico en esta época que muchos les llevó a un cambio en el escenario laboral, ¿no? A cambios en las estrategias laborales, y poder generar un trabajo de investigación a medida que van trabajando es todo un desafío. Mis preguntas, Verónica, van dirigidas, me parecen muy importantes los datos que tienen ustedes del nexo epidemiológico y cómo también les pasó a ustedes lo mismo que le pasó al Ministerio, que bueno, en determinado momento el contacto desconocido aumentó, porque bueno, la prevalencia de la enfermedad aumentó, pero me llamó la atención de los contactos escolares, que son un 10% más o menos lo que les dio a ustedes, en centros educativos. No sé si tienen el dato, si pudieron determinar si el contacto fue del educador, era positivo, o eran otros niños los positivos. En realidad no lo tenemos, o sea, discriminado, pero sí de parte del educador fueron, o sea, de ver, o sea, de realizar los trabajos y ver los seguimientos, fueron la menor cantidad de casos. Lo que sí después, o sea, muchos se contactaban por caso, o sea, salían positivos por un compañero positivo o por alguien en la familia había dado positivo. Pero realmente el dato ese no faltó. Perfecto. Digo, para sumar, si van a querer publicarlo, estaría bueno, después que ustedes tienen el dato de cuando empieza la campaña de vacunación, si se pudiera cruzar, bueno, desde el nexo, si el nexo estaba vacunado o no estaba vacunado, y sobre todo me parece que es un dato que importa porque maestros, policías fueron la población inicial de vacunación, poder ver si estaba esa población vacunada o no, puede ser un dato interesante después como para cruzar y poder como concluir algo, ¿sí? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, el siguiente trabajo, infección por SARS-CoV-2, COVID-19, seguimiento de casos sospechosos y contactos en población pediátrica de un hospital de tercer nivel, periodo abril 2020 primero al 31 de marzo del 2021. Los autores, Elisa Díaz, Carolina Cimarra, Lorena Dimitrov, Verónica Parodi, Mónica Pujadas, Maite Agorio, Josefina Montes de Oca, Daniel Iglesias, del Hospital Policial. Adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elisa, soy residente de pediatría de tercer año. A modo de introducción, en Uruguay se diagnosticaron los primeros casos de COVID-19 el 13 de marzo del 2020, declarándose en ese momento estado de emergencia sanitaria. El 27 de abril del 2021 se reportaron 22.718 casos de niños menores de 15 años. El Hospital Policial brinda la atención de trabajadores considerados como población esencial, donde el diagnóstico oportuno es prioridad para poder brindar una atención temprana y prevenir contagios. Dada la situación epidemiológica, desde el Departamento de Pediatría de nuestro hospital se implementó en marzo del 2020 la atención y seguimiento clínico telefónico de los niños, niñas y adolescentes. El objetivo de nuestro trabajo fue analizar las características epidemiológicas y clínicas de niños y adolescentes en seguimiento por sospecha de infección por SARS-CoV-2 en el Hospital Policial entre el 1 de abril del 2020 y el 31 de marzo del 2021. De los objetivos específicos fueron analizar las características epidemiológicas, conocer la incidencia de la infección por SARS-CoV-2, identificar la fuente de contagio, describir sus manifestaciones clínicas y caracterizar el seguimiento. Realizamos un estudio observacional descriptivo retrospectivo en el periodo mencionado. Incluimos a todos los pacientes de 0 a 14 años que consultaron en el Departamento de Emergencia Pediátrica del Hospital Policial, ya sea por síntomas sugestivos de COVID-19 o por contacto con un caso confirmado. La fuente de datos fue la estadística de ingreso, las historias clínicas y el laboratorio. Las variables fueron la fecha de consulta, sexo, edad, procedencia, la clínica, el contacto con un COVID confirmado, las comorbilidades, el resultado de la test PCR para SARS-CoV-2, seguimiento y evolución. El análisis estadístico lo hicimos mediante distribución de frecuencias, medidas de resumen y prueba de significancias, considerando estadísticamente significativo un valor de P menor o igual a 0,05. Se garantizó la privacidad y el anonimato de las personas involucradas. Los resultados.
En el periodo que analizamos tuvimos 5.773 consultas en el departamento de emergencia, de los cuales el 22% correspondieron a pacientes con sospecha de infección por SARS-CoV-2. En nuestro trabajo se incluyeron 1.268 pacientes, de los cuales el 52,5% fueron de sexo masculino, el 73% pertenecían a Montevideo. Con respecto a la edad, el rango etario abarcó desde el mes de vida a los 14 años, con una media de 7.47, más menos 4 años, una mediana de 8 y una moda de 11. El 43% fueron asintomáticos y casi el 57% lo hicieron de forma asintomática. El 30,5% no tuvo un nexo epidemiológico y solo un paciente requirió ingreso hospitalario por COVID-19. Según la modalidad y la fecha de la primera consulta, lo que le queremos mostrar acá en realidad que hubo un aumento de las consultas a partir de septiembre-octubre del 2020, con un predominio sobre la telefónica, sobre la presencial. La telefónica correspondió prácticamente a 2/3 de las consultas. Tuvimos un pico máximo de consultas en marzo del 2021, prácticamente la mitad del N fue en marzo. Con respecto a los síntomas y signos, predominó rinorrea, tos, fiebre y odinofagia sobre todos los demás síntomas. Con respecto al nexo, el 51% tenía un nexo epidemiológico intrafamiliar y el 36% un nexo que fue en la educación. Con respecto al resultado, el 74% de los pacientes tuvieron un resultado negativo, el 12% tuvo un resultado positivo y un 14% no contamos con esos resultados. Y con respecto a la evolución del resultado de la PCR en función del mes, en realidad lo que vemos es un aumento que se iguala con las consultas de la solicitud de la PCR, con un pico máximo en marzo, tanto para positivos como para negativos. A modo de conclusión, hay un franco predominio de la consulta telefónica sobre la presencial. Hubo una predominancia de fiebre y síntomas respiratorios sobre otros síntomas en nuestra población. Dentro de los contactos, en el estudio se ve un predominio del origen intrafamiliar. El seguimiento telefónico en estas situaciones para nosotros nos permitió disminuir la circulación de pacientes posiblemente positivos en el centro de salud, nos permitió guiar la conducta hacia el paciente y acompañar a él y a su familia en estas situaciones que podían generar malestar físico y emocional. Y por último, queremos resaltar la seguridad del seguimiento telefónico, dado la ausencia de complicaciones e ingresos hospitalarios en los pacientes en seguimiento. Se trató de una estrategia de atención primaria que se realizó en un hospital de tercer nivel. Gracias. Bueno, muy bien, el trabajo, les encontré un punto de comparación con el trabajo realizado en CASMU, ¿verdad? Sí. Pero perfecto, está bueno que eso se pueda unir. Y con porcentajes bastante similares con respecto a los casos sintomáticos y asintomáticos que son importantes en la infancia. Yo lo que más quiero recalcar es lo que tú dijiste de la telemedicina, ¿verdad? Sí. Del hecho de que la telemedicina en este momento a nosotros nos marcó un ítem, una instancia en la cual pudimos seguir a los pacientes a través de los signos de riesgo, de la presencia de otra sintomatología, y es una herramienta que llegó para quedarse, ¿verdad? Sí. Por supuesto que no para un control de salud, pero sí quizás para lo que significa la interconsulta entre profesionales, la interconsulta con equipos interdisciplinarios. Los felicito por el trabajo, los felicito, como dijo Martín, haber adaptado la nueva herramienta como parte del trabajo en una pandemia. La verdad que todo muy bien. Gracias. Felicitaciones a todo el equipo. Mi pregunta también haciendo como Laura, es natural comparar los dos trabajos. Me llamó la atención del trabajo de ustedes que un 32% de los contactos fueron en centros educativos, ¿no? Sí. Es un número muy importante y la pregunta es la misma que le hice a Verónica, si pudieron cruzar si el contacto era el maestro, la maestra, el educador, o si era otro niño, o si ese dato no lo pudieron como extraer. Quizás marcaban solo contacto escolar, pero no profundizaban en... Sí, profundizamos, pero no hicimos la disquisición ahí en el trabajo. Sí, leyendo todas las historias te puedo decir que casi 3/4 eran compañeros y 1/4 eran los docentes. La gran mayoría fue por compañeros positivos. Ese dato es muy importante, ¿no? Sí. Sobre todo cuando se empezó la pandemia y nadie sabía nada. Decíamos o repetíamos que los niños contagian muy poco, casi no contagian, y cuanto más pequeños, menos la posibilidad. Sí. Y bueno, estaría bueno después
Sacar pulir esa- ese datito, ¿no? De Ah. qué edad tenía el niño y bueno, cruzar como ese dato creo que podría aportar mucho. Comparando los dos trabajos, ¿no? Los más afectados fueron escolares, Sí. casos leves, sin Sí. predominio de sexo. Digo, son datos que se repiten y que hablan de la epidemiología de nuestro país, que son muy buenos como comunicarlos. Así. Y después la otra pregunta era, también destaco el rol de la telemedicina en esto. Quería preguntar si tenían como protocolizado, como preguntas para hacer, Sí. y si eran solo consultas telefónicas o hacían videollamadas. Porque digo, pensando en una patología respiratoria, aguda, niño pequeño, la importancia de ver, bueno, si tiene o no tiene trabajo respiratorio, si tiene o no ruidos respiratorios, ¿cómo lo hacían y si lo habían protocolizado? Sí. Tenemos previamente? un programa informático que tiene todo como una planilla en el cual tenés todos los síntomas que vos le tenés que estar preguntando al paciente y donde ponemos qué síntomas tiene, qué nos tiene, el resultado de las PCR, si le volvemos a hacer una nueva y el motivo y el porqué. No tenemos videollamada en pacientes que nos han quedado la duda, sobre todo con lesiones de piel. Hemos usado los teléfonos personales y hemos pedido a los familiares que nos manden fotos, sobre todo de las lesiones de piel. Y después con pacientes que nos han quedado la duda, los hemos mandado con la unidad de emergencia móvil, que consultaran con ellos, que les dijeran que los tenían que ir a ver, que explicaran la situación, que estaban o con una PCR pendiente o ya sea positiva, pero que necesitábamos un control clínico presencial. Excelente, creo que el comentario es ese, ¿no? Lo escuchaba el profesor Prego en otra mesa comentar esto de que es importante, bueno, esta experiencia que nos hizo cambiar la manera de trabajar implica también un cambio en las formas que las instituciones que nos emplean dispongan de los recursos, no solo humanos, sino materiales, ¿no? Creo que es muy necesario la videollamada en estos casos de una patología poco conocida, que tiene mucha manifestación muy pleomórfica, ¿no? Respiratoria, gastrointestinal, cutánea, neurológica, y del poder ver nos aumenta la sensibilidad y disminuye los riesgos de tomar una mala decisión al triallar o al controlar un paciente. Pero los felicito por el trabajo excelente. Gracias.